De las entrañas de Telegram surgió la tierra de Volcanumis. En estas tierras de leyenda viven los numismáticos, expertos subasteros y mercaderes, los historianos, protectores de la pureza de la sangre y guardianes del conocimiento del antiguo y viejo Volcanumis. En el subsuelo, en Lingualia, viven las filólogas, que dan voz a aquellos que ya no pueden hablar. Y por último, los podcastrianos, que con sus artefactos mágicos tratan de que todas las razas puedan divulgar su conocimiento. Este frágil equilibrio está sostenido por un gato. Bueno, pues ya estamos grabando, ¿vale? Vale, pues simplemente, pues bienvenidos otra vez al Volcanumis. Estamos en el Volcanumis filológico, ¿vale? Sí, Y hoy sí. exacto, en Lingualia, hemos llegado a Lingualia y bueno, en este terreno inhóspito, en este terreno inhóspito y lleno de peligros, pues bueno, vamos a ver un poco todo lo que hemos ido aprendiendo de mano de Alina. ¿De acuerdo? Es decir, esas tres clases, que era el programa se llama el Turpitudo Ergalatium. Y bueno, vamos a empezar un poquito por la primera clase que vimos un poco lo del tema del lenguaje indoeuropeo, el origen del latín, de la diferencia con otros, ¿vale? Así un poquito más rápido, un poco de repaso, ¿vale? Y luego ya empezaremos con, bueno, pues con lo que es la lengua, ¿no? Seguiremos con las lenguas romances, con tal, o así un poquito, y ya pues empezaremos con las declinaciones y tal, ¿no? Yo esta vez y las siguientes voy a ser un poquito más pesado, ¿vale? Voy a ser un poco más pesado, pero creo que es bueno porque así, bueno, pues yo pregunto, si tengo todas las dudas que pueda tener, que se me salgan, pues yo se lo pregunto a Lina, incluso quien esté allí, Oscar, por ejemplo, que está aquí con nosotros, pues también, ¿vale? De esta manera, pues igual se entorpece un poquito el tema de que se va un poco más lento, pero yo creo que así las cosas pues pueden quedar un poquito más claras, ¿vale? Por ejemplo, yo soy un ignorante, ¿de acuerdo? Como dice esto Ángel, desde la ignorancia se parte, ¿no? Entonces, soy un ignorante y yo, por ejemplo, pues hay cosas que no me acuerdo, ¿vale? Pero cosas básicas, ya no del latín. Un complemento indirecto, un complemento circunstancial, un atributo, un complemento del nombre, un complemento agente, tal. Todas esas cosas que pueden parecer a Lina o a cualquier persona que esté un poquito más puesta le puede parecer una tontería, pero a la gente que ya llevamos muchos años sin estudiar todo esto y los que hemos ido de ciencias, pues claro, todo esto hace tiempo que no lo vemos. Entonces, yo cuando, hombre, no voy a estar siempre con eso, pero la primera vez que tenga yo una duda, de decir, oye, recuérdanos que es un complemento directo, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ese tipo de cosas, ¿vale? Puede parecer una obviedad, pero realmente no lo es, ¿de acuerdo? Porque hay mucha gente que igual ve esto, está interesada y no sabe ni lo que es un complemento directo, ¿de acuerdo? Bueno, o no se acuerda, no se acuerda. Bueno, pues venga, pues vamos a empezar, ¿vale? Empecemos por las lenguas indoeuropeas, de lo que vimos. Vale, pues buenas tardes. Bienvenidos otra vez a Turpitudo Galeatium. A ver, vamos, como ha dicho aquí Jesús, vamos a hacer un repaso de todo. A ver, primero, la primera clase fue de, como ha dicho él, de las lenguas indoeuropeas. Después vamos a ir poco a poco a profundizar lo que es la lengua latina. Y para hoy había preparado tercera declinación, que si no, ya poco a poco la iríamos viendo porque es la declinación más complicada, y el futuro imperfecto. Así que eso lo haríamos, si es que nos queda tiempo, después o en la siguiente clase, en la quinta. Vale, lo primero que dijimos es por qué le puse este nombre, le puse Turpitudo Ergalatium porque es una manera, digamos, de traducir latín para torpes, o sea, sería vergüenza por lo que hace el latín, no porque no, o sea, no porque no podáis estudiarlo, sino porque
es un poco, digamos, cuesta de entender o de más que de entender de alguien que lo explique bien, ¿vale? Eso ya lo vimos en la primera clase, ¿vale? Sabemos que el latín es parte de las lenguas indoeuropeas, pero concretamente dentro de las itálicas, es decir, tiene como en el mismo plano temporal, está con el osco, el umbro, etcétera. Bueno, el griego vale también, pero el griego ya es otra parte de otra rama de las lenguas indoeuropeas, pero tenemos estas dos subfamilias llamadas las indoaria, que son las Tatem, que es 100 si no me equivoco, es en sánscrito, y Kentum, pues 100 en latín, que es la europea o la que, digamos, podríamos partir estas dos subfamilias indoeuropeas entre Oriente y Occidente, ¿vale? Oriente serían las Tatem y dime. Digamos que, bueno, de las clases de la primera clase que dimos, dijimos ¿Sí? que los indoeuropeos provenían de los montes Urales, en principio, ¿vale? Provienen de los montes Urales. Sí, de las estepas de Rusia, sí. De las estepas de Rusia. Entonces, es muy curioso lo que has dicho, porque has dicho que el Kentum y ¿cómo es Satem? ¿Satem? Satem, sí. El Satem y el Kentum son como dos familias que se dividen. Una, digamos, que termina pues en lo que es el sánscrito, ¿no? En la parte indoaria, ¿no? Y otra sería la que Sí, es más tirando hacia Europa, que sería el griego, el latín, el dórico y todo esto, ¿no? sí. De acuerdo. Sí, exactamente. Vale, entonces, como has dicho, Satem tendríamos, pues, una de las más importantes, al menos en esa época, el sánscrito, el persa, y de las Kentum, pues, el latín, el griego, o sea, eso es básicamente cómo se tratan unas consonantes que se llaman velares, labiovelares, ¿vale? Que son un tipo de consonantes que eso es un poco ya más de nivel, Sí. así que no creo que lo veamos. Depende del tratamiento que una lengua le da a esas consonantes, pues se dividen, aparte de, como vemos aquí en esta foto, de todas las lenguas, o sea, de los subgrupos, ya que tendríamos el Kentum, el Satem, y pues tendríamos las itálicas, las latinas o románicas, las germanas, el inglés, el alemán, el griego y otras lenguas indoeuropeas, por ejemplo, el tocario, el hitita, etcétera, que ya antes de Cristo, ya en un tiempo antes de Cristo, ya se extinguieron. Pero eso ya es ya una parte que aquí no vamos a tratar, porque no sé si eso lo dije, aparte de esto que acabamos de decir, hay, digamos, dos maneras de también de poder relacionar, o más que relacionar, hacer dos grupos, se llaman explanantes y explanandae, ¿vale? O sea, las lenguas explanantes son, si veis, cuando veáis este sufijo net, es un sufijo en activa, ¿vale? Y nd es en pasiva, pero eso ya cuando veamos más verbos ya lo veremos. Pero las lenguas explanantes son esas que tenemos suficiente información de ellas mismas por gramáticas, por estudios que se hayan hecho en la época o más que vengan hacia nosotros en el tiempo, en los que podemos reconstruir muy bien y saber perfectamente cómo era esa lengua, por ejemplo, el latín y el griego serían perfectamente, o el sánscrito, que son las tres lenguas clásicas, son ejemplos perfectos de estas lenguas que nosotros tenemos ya suficiente información para poder escribir un montón de gramáticas sobre ellas. Diferente de las explanandae, por ejemplo, el hitita, el armenio. Un segundo. Entonces, A ver. ¿cómo se llaman los dos tipos de lenguas? Porque es que no me ha quedado claro. Sí, explanantes y explanandae. Ah, vale. Y explanandae. O sea, cuando tú ves NT es en activa y ND es en pasiva.
explanandes son esas lenguas que tenemos tan poca información o porque se han extinguido o porque no ha habido continuación de esa lengua, que nos tenemos que ir al indoeuropeo, a ese supuesto lengua llamada indoeuropeo, para tener un poco más información gramatical, sintáctica, etcétera, de ellas. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, eso si no, después ya lo apuntaré aquí, ya os pondré el nombre. A ver, y aquí, aquí tenemos una foto muy bonita de, de todas las ramas de las lenguas indoeuropeas. Exacto. Es como el árbol genealógico de las lenguas. Sí, ahí, ¿vale? vemos los gatos. Vemos los gatos, ¿no? Sí, es que no podían faltar los gatos aquí, ya lo sabes. Vale. Oye, una cosa curiosa. Dime. Aquí vemos Dime. cómo se separan, ¿no? La europea, la indoirania. Y luego aquí tenemos esta ramita que sale de aquí, que no es indoeuropea, sino que es... Son las uralianas. Las sí. uralianas. Uralianas se llaman. Estas son las que serían actualmente el norte de Europa, Finlandia, Suecia, Noruega. Por ejemplo, estaría el húngaro, el finés, el sami, que el sami son unos pueblos que están al norte de Europa, y pequeñas yavas, pero aquí las más importantes son el finés y el húngaro. Pero esas no se ponen con las indoeuropeas. El euskera no es indoeuropeo, ¿verdad? No, a ver, el euskera se piensa, aunque no se sabe, se piensa que viene de, bueno, eso he escuchado últimamente. Primero tampoco se sabe de dónde viene, pero se tiene un poco de certeza, un poco, porque no sé si alguien lo va a descubrir, esperemos que sí, que viene de una parte de África. Y hasta ahí puedo contar. No soy... Sí, hay muchas teorías, pero no hay nada que digas. No, es que sería, o sea, el euskera está todo envuelto de lenguas indoeuropeas, sobre todo de las románicas, pues el gallego, el catalán, el castellano, y el euskera está ahí. O sea, tú ves un mapa de lenguas indoeuropeas y ahí hay un punto en blanco porque no se sabe. De origen africano podría ser, pero podría ser de otro tipo, completamente diferente el origen. Oye, y antes en el Mediterráneo, antes de que llegara el indoeuropeo, es un poco por curiosidad, ¿qué lenguas se hablaban antes de que llegara el indoeuropeo? A ver, o conviviendo conviviendo, pues antes del latín, pues y el griego, podríamos decir que el osco, el umbro, la lengua tartésica, no sé si lo estoy diciendo bien. Antes del griego sería un protogriego, que sería lo más... lo que se parecería más al protogriego sería el lenguaje, el dialecto dórico griego, que es el que se parece más a lo que se supone que sería el indoeuropeo. Lengua anterior al griego, o sea, lineal A, lineal B, uno de ellos descubierto, el otro no. El íbero, el fenicio, recordemos que el fenicio, partes del alfabeto griego latino, hay consonantes, bueno, hay letras que parten del fenicio. El sánscrito, o algo mucho más rudimentario que el sánscrito, el hitita, que recordemos que se extingue el 11, un décimo siglo antes de Cristo. Bueno, algo el egipcio, ¿no? El persa, el egipcio, pero el egipcio sí, es verdad, por el imperio, y más o menos eso sería, a ver, seguro que alguna me he dejado, pero esas serían. No te preocupes, ya son bastantes ya. Sí. Vale. ¿Seguimos? Sí. Vale. Vale. Recordemos que el latín es una lengua flexiva, es decir, no cambiamos la estructura interna, sino la estructura del final. Declinaciones, verbos. Recordemos que si alguien te pregunta, ¿el castellano, el catalán, lenguas romances tienen declinaciones? Sí, pero no las notamos, ¿vale? O sea, tienen porque en sí son flexivas. Yo
puedo hacer un adjetivo en masculino, femenino, singular o plural. O sea, eso Vale, aún porque pero están, la declinación, perdona que te interrumpa, Lina, ¿qué es una declinación? a ver, una declinación primero está compuesta por géneros, Ujú, masculino, femenino, neutro. Hay lenguas que tienen otros, por ejemplo el dual, que sería como contar de dos en dos, ¿vale? Pero ese ya en latín son ambo, octo y winti, son las tres únicas y son formas que solo tienen esa forma. Eso ya viene del griego y de otras lenguas que lo cogen. O sea, el latín lo coge de ellas. ¿Cómo os digo? Un préstamo lingüístico se llama. Entonces, tenemos que, pues, decir, en latín masculino, femenino, neutro, singular o plural, cada uno de estos géneros y números tiene un caso, y ese caso tiene una terminación, que es como lingüísticamente se dice en propiedad, y un caso. Casos que vale, después veremos que cada caso tiene su función sintáctica y depende de la terminación de esa palabra, tenemos pues una función sintáctica en cada perfecto, frase. Cada perfecto. frase. Vale. Ujú, Nominales, vale, tenemos raíz, que el raíz del lexema es la parte invariable de la palabra. Adverbios, sustantivos, adjetivos, todo tiene una raíz o lexema. Y flexiones, que como acabamos de explicar, es lo que cambia al final de la palabra. Que hay palabras flexivas y palabras invariables. Por ejemplo, los adverbios o preposiciones son palabras invariables porque siempre nos vamos a encontrar la misma palabra, pues, donde sea. vale. Tenemos 5 declinaciones, primera, segunda, tercera y cuarta y quinta, que por ahora hemos hecho las 2 primeras. Pero Segunda, un tercera. momentín, en las declinaciones, para declinar, hemos dicho que las declinaciones, ahí están las nominales, que tenemos sustantivos, adjetivos, los Pronombres. pronombres, ¿vale? Luego tenemos los verbos, ¿de acuerdo? Porque Sí, los que eso verbos se iría son aparte. las conjugaciones, ¿no? De los verbos, Exacto, ¿de sí. acuerdo? Y luego Que cada, tenemos, sí, dime. No, que cada conjugación o sea, tenemos 4 conjugaciones, 5 si metemos la tercera mixta, pero en sí son 4, y pues cada conjugación tiene una manera de hacer cada tiempo verbal. En activa, media, deponente, que un verbo deponente es ese que yo hago, o sea, lo conjugo en pasiva, pero que tiene un significado activo. Y las pasivas, que se ya es pues desinencia pasiva y significado pasivo. Después, eso por una parte, que tendremos Ujú, indicativo, subjuntivo e imperativo, en activa, pasiva y tiempos verbales correspondientes. de acuerdo. Eh, Después, las declaraciones nominales, el sustantivo, los adjetivos, los adverbios, los pronombres y lo que no cambia, invariables, pues eh, los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. Ujú. O sea, Y algunos pronombres, pero mm, poco. Dime. por ejemplo, yo qué sé, y, ¿no? Sería la conjunción, sería siempre et, Sí, eso ¿no? es invariable. Vale. Et, atque, que, hay Sí, 2 o 3 en vale, latín, ¿vale? de acuerdo, de Vale. acuerdo. Vamos a los casos, que eso, como os dije, hay que tenerlo aquí metido, porque si no, a partir de eso es lo que poco a poco vamos a ir haciendo las declinaciones. Primero, seguramente acabemos la tercera, que ya vea que la tengáis bastante asimilada, haremos los adjetivos, que a ver, te sabes las declaraciones, te sabes los adjetivos, porque no es como en griego que a veces un adjetivo puede tener, pues de la tercera, pues cambia, no, aquí los adjetivos y los sustantivos, pues es, digamos, lo mismo, solo te tienes que fijar qué tipo de categoría gramatical es. Ujú, Vale. Los casos, recordemos que creo que era el antiguo gramático Prisciano, discernía entre casos rectos y casos oblicuos. venga, Los casos rectos son nominativo en función de sujeto y acusativo en función de complemento directo. ¿Por qué? Porque son los casos más importantes. Recordemos que teníamos que mirarlo así. Este sería el nominativo sujeto y este es el
acusativo, complemento directo. Todo eso, o sea, rectos, ¿vale? Un ángulo de 90 grados. Entonces, dentro se ponen todos los otros casos, que sería nominativo como atributo, nominativo predicativo del sujeto, vocativo, que recordemos que son cuando tú quieres llamar la atención a alguien, una exclamación. Carlos, coma, ven aquí, ¿vale? Carlos, Sí. pues Carlos es un vocativo. Acusativo, con preposición o sin preposición en función del circunstancial, del que sea. Recordemos que de donde provienen las palabras o muchas palabras de las lenguas romances es del acusativo en función de complemento directo. Genitivo, complemento del nombre o a veces complemento de verbos. Dativo, complemento indirecto. Y ablativo, circunstancial con o sin preposición. O a más ablativo, que es el complemento agente. Y Vale, el vale. locativo, no lo dejemos, que es ese caso residual que solo está en la primera, segunda y tercera declinaciones y solo lo tienen palabras que ya ellas mismas tengan una idea de lugar, ¿vale? Pero es muy poco. Eso es un antiguo caso indoeuropeo como el instrumental que no se divide, sino que está dentro de el ablativo. Por eso podemos tener un circunstancial de instrumento. Vale. O sea, claro, porque esto, fíjate, esto no lo entendí del todo bien. O sea, tenemos los casos rectos, que son nominativo y acusativo, pero nominativo en función de sujeto y acusativo en ¿Sí? complemento directo. Pero luego también aparecen en los oblicuos, pero con otra función. O sea, el nominativo ¿Sí? en las otras dos funciones que son de atributo y de, ¿cómo has dicho? El nominativo como oblicuo. Complemento predicativo al sujeto. Eso. Complemento, eso. Y acusativo en oblicuo sería complemento directo sin preposición y complemento circunstancial con No, preposición. Ah, vale. no. El complemento directo nunca lleva preposición. El que Ah, lleva vale, venga. preposición es un circunstancial o a veces puedes tener por ejemplo, yo digo ego Romam venio, yo voy a Roma, ese Romam no hay que tratarlo como un directo, sino un circunstancial de lugar. Pero va sin preposición. Porque ya como es un lugar que expresa, o sea, una palabra que ya expresa lugar, no hace falta la preposición porque eso supone que yo voy a un lugar. Vale, de acuerdo. Muy bien. Vale. Bueno, si ¿Cómo? si tenéis alguna duda, lo decís, ¿eh? Que este es el momento. Vale, pues. Vale, vamos a cómo pronunciamos. Vale, no tenemos, como en griego u otras lenguas indoeuropeas, no tenemos un acento físico, es decir, yo en latín no puedo tildar. Puede que veáis a veces que en un texto se tildan las palabras porque eso es para que en tipo, ¿cómo lo diría? Tipo libros para hacer como el latín que se estudie como una lengua viva, digámoslo así, aunque yo creo que el latín es una lengua viva, si no, no estarían las lenguas romances, pero eso es otro tema, tenemos que hay acentos. Eso es porque para que el alumno ponga bien el acento y poco a poco los vaya interiorizando. Pero el latín no tiene acento como tal. Vale. ¿Cómo sabemos más o menos cómo pronunciar? Es porque hay unas ciertas normas que esto está cogido de la gramática latina del Valentición, pero que en el grupo de latín la tenéis. Así que esto es más o menos lo que hay ahí, que son las normas más básicas para la prosodia latina. ¿Vale? Hay 3 diptongos en latín clásico, ae, au y o, es decir, siempre serán largas. Y ei, eu, ui son, pues, o de origen griego o más, temporalmente son más nuevos. Vale, ¿cómo se pronuncian ciertas consonantes? La K o la C es una K, o sea, carus, ¿vale? Que la K es una letra más arcaica, la encontramos en inscripciones, por ejemplo, y la G, pues la pronunciamos como G de gato. Por ejemplo,
Gesit, ¿vale? No hacemos Gesit, sino Gesit, ¿vale? Como esta G de gato. No, no es lo del gato, no es por lo de los gatos, sino porque es el ejemplo que siempre han puesto. Sí. Después de la Q y la G, la U se pronuncia, por ejemplo, cuartos, sanguis, sanguinis, sanguinam, y la doble L, la doble L, la L, pues es como si fuera una L geminada. Ille, ¿vale? No ille, sino ille. Vale, recordemos que sabemos que una palabra a veces ponen ejercicios de prosodia, entonces sabemos que tenemos que empezar siempre a contar desde la llana, es decir, desde la segunda sílaba. Por tanto, si es una palabra que tiene 2 sílabas, esa palabra automáticamente ya sabremos que es llana. Pero si es esdrújula, ya tendremos que ver más cosas. Hay muy pocas palabras agudas, porque nosotros empezamos a contar desde la sílaba llana. Entonces, hay muy pocas excepciones, por ejemplo, faque, que es actú, es el imperativo segunda singular, como esta es una E breve, ya este imperativo pasó a ser fac, por tanto, tiene una sílaba, es aguda, se llama apócope, es decir, la apócope es que una consonante más una vocal, como en este caso, está en una posición final, por tanto, de tanto decirla, al final se gasta y cae, por tanto, queda una palabra monosílaba. ¿Cómo has dicho que se pronuncia eso? Los diptongos siempre se... Fac, o sea, faque, fac, ¿vale? Fac, ya está, haz tú, fac. Vale. Los diptongos siempre son largos, es decir, estos también en griego es una característica. Yo intentaré pronunciar foedus porque se supone que la vocal, digamos, más fuerte es la primera, pero a ver, no es muy... si de foedus, a ver, también nos vamos a entender. Vale, una sílaba larga es, por ejemplo, yo puedo tener, si la llana es breve, es decir, tiene este como sombrero para abajo, yo sabré que si es llana, o sea, si es breve, la llana, yo automáticamente sé que la tengo que hacer esdrújula, ¿vale? Diferente de si es una vocal larga, o sea, como si fuera un tachón encima de la vocal, sabré que esa palabra es llana. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una vocal breve, el acento pasa a la siguiente, o sea, hacia la izquierda, y si es pues larga, ahí tendremos que, obviamente, si cae en la sílaba llana, pues lo tendremos que pronunciar como una llana. También sabemos que una vocal es larga si tiene detrás de ella hay 2 consonantes, por ejemplo, terra, esta E es larga. Y una sílaba es breve cuando la vocal no está seguida de 2 consonantes, o una consonante doble, por ejemplo, una Z o una X, que son dos consonantes, o sea, es un dígrafo porque... El ejemplo que has dicho antes de pronunciación de consonantes, con lo de ille, ahí también ¿Sí? sería vocal larga la I. Esa también es larga, sí. La Ille, E, ¿no? yo creo que es breve, ille, y la I es larga. Vale. Aparte de por ser la llana, también tiene 2 vocales, ¿vale? Digo consonantes, ¿vale? Vamos a las declinaciones, ¿vale? Sabemos que, bueno, antes si no hay ninguna pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Jesús? No. Vamos, Vale. yo no tengo ninguna, ha quedado claro. Pero una cosa, Vale. el simbolito que se pone encima de la A para que sea breve y el otro larga, ¿eso de manera pura se pone o es simplemente para indicárnoslo a nivel fonético? O A sea, ver, cuando tú lo escribes así con estos no, símbolos no, no, o... no. A no Ah, ser que vale. no te lo pidan, pues eso sobre todo se pone cuando, qué sé, si estoy haciendo una clase de latín vulgar, una clase de gramática, y te dicen,
O a veces, yo en la universidad lo he hecho, te dicen, o sea, ponme las cantidades vocálicas en Ah, un vale. verso o al final de una prosa, porque la prosa, ¿vale? Eso sí, pero si no, no. A no ser que te lo pidan, o sea, tú ves un texto y eso los latinos yo creo que ya lo sabían, eso lo tenían interiorizado, por tanto, ellos ya lo sabían, tú ves un texto y eso no te lo ponen. Vale, de Solo acuerdo. lo tienes que poner, a ver, si tú vas a un diccionario, eso te lo pone, porque hay cosas que no puedes saberlas si no te las dicen o no las sabes. Pero no, o sea, los textos que nosotros hacemos es como tú te lo encuentras. De acuerdo.